Efectivamente, Cayetana, otra vez aquí con nuestra sección La Cocinología para volver a hablar de las cocinas. Y es que el título de hoy, de esta sección, ya es una auténtica declaración de intenciones, porque dice: el secreto está en el diseño. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que básicamente cuando nosotros tenemos que diseñar una cocina, debemos de comenzar por algún punto. Y el primer punto, sin duda, es qué forma tiene la estancia. Dependiendo de qué forma tenga la estancia, vamos a aplicar un diseño u otro de cocina. Y he tenido 5 ejemplos para que podamos ir siguiendo paso a paso cuáles son los diseños más característicos de las cocinas. Así que empecemos por el primer diseño, que yo creo que es el que quizá más acostumbrados estamos a ver, y es el diseño en un frente, cocinas que solamente ocupan un frente. Para que podamos seguirlo, he traído algunas imágenes y así podemos ir siguiendo un poco el proceso que os quiero contar. Son cocinas que están solamente en una única pared de la cocina y que, como podéis ver, todo el amueblamiento se concentra en esa pared. El reto para hacer estas cocinas, sin duda, es colocar todos los electrodomésticos en una única pared, dejar un espacio para que quede un poco de encimera y además conseguir que toda esta composición visualmente sea bonita. ¿Qué hacemos para esto? Utilizamos siempre 2 acabados diferentes. Como estamos viendo en muchos de los proyectos que están en pantalla, utilizamos los colores claritos y utilizamos las maderas. Me preguntan muchísimas veces: oye, ¿y un color oscuro para este tipo de cocinas es recomendable? Bueno, pues si tenemos una luz suficiente, sí, pero yo te diría que mejor vayamos a acabados y colores un poco más claritos. Esta es la cocina en un frente. Segundo punto, nos vamos a ir a la cocina en 2 frentes. ¿Qué quiero decir con esto? Son cocinas, estancias, que son un poco más anchas, así que nos van a permitir amueblar una parte y la otra parte. Y me refiero a las imágenes que vamos a ver ahora en pantalla. Este tipo de cocinas nos permiten la posibilidad de dejar las torres en un lado y el frente en el otro. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos liberar mucho más espacio en la encimera y así poder tener una zona de trabajo más amable, más perfecta para poder compartir con la familia. Si nos gusta la repostería, si nos gusta pequeños electrodomésticos, pequeños robos de cocina, colocarlos todos sobre la encimera y tener un espacio perfecto para poder cocinar. Cocinas que además quedan muy bonitas porque si tenemos suficiente espacio, como en estos proyectos que vemos ahora, podemos colocar un pequeño desayunador en una zona y la encimera en otra zona. En este tipo de proyectos también podemos jugar y combinar con diferentes colores y acabados. Y es que creo que en esa combinación de encimeras, frentes de cocina y electrodomésticos es donde está la clave de un diseño bonito y acertado. Nuestra recomendación o mi recomendación para este tipo de proyectos, yo lo que te diría es: intenta sacar siempre esos módulos altos, lo que son las torres, los frigoríficos, la columna de horno y microondas, despenseros y escoberos, en una pared, en la más pequeña, la de detrás de la puerta, y en el otro lado conseguirás tener un espacio grande para que puedas disfrutar de una amplia encimera, tal cual estamos viendo ahora en las imágenes. Segundo diseño, cocinas en 2 frentes. Ahora nos vamos a hacer algo un poco más complicado. Son cocinas rectangulares, que no nos da para colocar en los 2 frentes. Sin embargo, podemos hacerla con forma de L. Sí, efectivamente, en forma de L. Vamos a aprovechar todo el frontal de la cocina y vamos a girar un poquitito hacia un lado. Lo vemos en pantalla, que yo creo que aquí lo vamos a apreciar un poco mejor. Fíjate, un diseño similar al que estábamos viendo antes, todo en el frente, pero aquí en un lado todavía tenemos un trocito de pared. Lo vamos a aprovechar para colocar también las torres. Y es que es perfecto, justo en estos pequeños espacios, lo primero que tenemos que hacer en un diseño de cocina es liberarnos de los espacios que ocupan las torres. Son módulos muy grandes, son módulos necesarios, porque imagínate una cocina sin frigorífico, sin toma, sin columna de horno y microondas. No podría ser, sería imposible, así que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de delante estas grandes torres para poder disfrutar y diseñar el resto de la pared. Proyectos, como estamos viendo, que se repite continuamente la tendencia que te digo. Fíjate, frigorífico americano, despenseros, escoberos, torre de horno y microondas. Una vez más, frigorífico, horno y microondas, lo dejamos justo en un lado de la pared y con esto conseguimos liberar el resto de la zona de la cocina. Para el resto del proyecto de cocina, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos diferentes soluciones. Se pueden colocar los módulos en forma de puente, como estamos viendo en este proyecto, que jugamos con los volúmenes y salimos un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás, creando así diferentes volúmenes y dándole a la cocina una forma completamente diferente a las cocinas tradicionales. También podemos jugar con colores oscuros, porque al venir con una forma de L tenemos más zonas de encimera y resaltará mucho mejor estos colores. Colores mate. Lo decimos muchas veces en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, que damos muchísimos consejos
a través del diseño de cocinas, que si te vas a elegir un color mate, un acabado mate, lo ideal es que sean mate, seda, antihuellas, porque luchar con las huellas de una cocina durante toda su vida útil, créeme que puede llegar a ser una pesadilla. Y a la cocina hay que ir y hay que disfrutar. Y es normal, las cocinas cuando cocinas, oye, se manchan y tienes que estar elaborando y esto es normal, pero lo importante es que se limpien fácilmente. Entonces, cocinas en L, como estamos viendo, torre siempre a un lado y el resto del diseño lo dejamos para la pared más larga. Oye, vamos a complicarlo un poco más, porque hemos visto en un frente, en dos frentes y en L. Pero si tenemos más espacio y conseguimos hacer la forma de una U, es decir, venir con la L y seguir continuando con otro frente, oye, ya sacamos un diseño bastante importante para una cocina donde podemos jugar con muchas opciones a la hora de diseñar la cocina. He traído unas nuevas imágenes para que lo podamos ver. Fijaros, cocinas con forma de U. ¿Me sigues, verdad? Dan toda la vuelta a la cocina. Podemos incluso dejar en la parte de atrás torres, salir por la parte de adelante y dejar una península, parecido a este módulo que ya hemos puesto aquí para poder hacer nuestra sección de la cocinología. Teniendo un poco más de espacio, se puede jugar mejor a diseñar. Quiero enseñaros en los ejemplos que estábamos viendo cómo una cocina que tiene dos frentes y un lado pequeño se le puede ganar encimera. Nuestra recomendación también, si hay un pequeño espacio para poder sacar una barra, una península, esa pequeña zona donde tú te puedas tomar un refresco, picar algo cuando llegas a casa, incluso desayunar, si te levantas el primero o la primera, créeme que siempre va a ser una ventaja dentro de tu cocina. Una pequeña barrita te va a dar justo ese punto para que cuando tus invitados vengan tengáis un sitio donde poder estar cómodamente mientras terminas de preparar lo último que quede para la comida o para la cena. Colores madera con negro funciona muy bien. Son proyectos que están muy en tendencia, que nosotros utilizamos mucho en el estudio y que a mí personalmente, lo estamos viendo en la pantalla, creo que quedan espectaculares. Y por último, nos queda un diseño que yo creo que siempre, cuando me paran por la calle o nos escriben siempre a través de nuestra cuenta de Instagram, nos dicen, ay, este tipo de cocinas, Dani, esta es la que a mí me gustaría tener. Y estamos hablando de las cocinas con isla o con península. Oye, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues una isla es una pieza de cocina exenta del resto de los muebles y una península es esta forma de cocina pero que conecta en un punto, como se describe geográficamente. Así que vamos a ver algún ejemplo de las cocinas con isla o con península. Mira qué bonita, una cocina con isla central. Toda la parte de atrás del diseño puede ser en un frente, puede ser en L, incluso puede ser en U. Pero lo importante de una cocina con isla, déjame que te diga una cosa, son los pasos. Muchas veces me preguntan en nuestra cuenta de Instagram, Dani, ¿cuál es la medida perfecta para una isla? Y siempre le respondo lo mismo. Lo que tienes que hacer es medir el total de la estancia. Una vez que tienes el total de la estancia, deja al menos 90 centímetros de paso en cada lado y todo ese espacio que tienes libre, eso es donde tú puedes colocar la isla. ¿Por qué? Porque en cada proyecto, en cada cocina, las medidas cambian y no existe una cocina, no existe una ley universal a la hora de diseñar una isla. Fíjate qué bonitos pueden quedar los proyectos jugando una vez más con los diferentes acabados. Y algo que nos encanta hacer en Cocinas TJR es diseñar la parte de atrás de la isla, es decir, ese último costado, a juego con el frontal. Déjame que te lo enseñe en alguna de las imágenes. Mira, madera, mira, ves, madera y madera. Y por este lado de la isla, por delante, utilizamos el color blanco. Utilizar estos dos acabados dentro del proyecto de tu cocina, créeme que le dará un aire diferente, porque cuando tú estás cocinando por este lado, la estás viendo en blanco, pero sin embargo, cuando te vas hacia el salón o hacia el resto de la estancia, la estarás viendo en otro tono acabado madera. Proyectos diferentes en L, en U, en dos frentes, con isla, con península, todas las formas de cocina que hagan falta para que quede bien aprovechada y bien optimizada. Por eso decía al principio de la sección que el secreto siempre es el diseño. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos la próxima semana en una nueva sección de la cocinología. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Cada día voy aprendiendo más cosas en cocinología, que me voy a volver hasta yo una experta. Vaya programón hoy con Eva H, con Daniel, su cocina, todo aquí lo tenemos. Mucho más que contar, mucho más que hablar tendremos en el próximo programa, así que atentos, nos vemos en el próximo programa. Chao.